Aquí en la iglesia siempre creemos y decimos que Dios ha planeado este encuentro que vamos a tener, ¿no? No es casualidad que nosotros estemos aquí el día de hoy para recibir una palabra. Sin embargo, cada uno de nosotros, si bien está dentro de los planes de Dios, tomó la decisión de venir a la iglesia el día de hoy. Y ha tomado la decisión de venir a la iglesia a lo largo de nuestra vida, porque seguramente, o a lo largo de nuestra vida, o a lo largo de algún tiempo de nuestra vida, porque seguramente ha habido momentos en los que nuestra decisión quizá era otra. Nuestra decisión era el domingo, pues echarnos una barbacoa o birria, ¿no? Y decir, bueno, pues ya otro día iré a la iglesia. Sin embargo, justo esas decisiones de barbacoa o iglesia, o a lo mejor no tan sencillas, son las que nos van llevando en gran parte al lugar donde estamos el día de hoy. Esas pequeñas decisiones son las que de repente nos pueden llevar hacia un buen camino o un mal camino. Creo que el clásico ejemplo de esto, un gran ejemplo de esto, es lo que le pasó al rey David, ¿no? El rey David debía estar al frente de la batalla y decide no ir a la batalla. Y luego decide pues echarle ojo a la muchacha, y luego decide pues la voy a invitar. Entonces, y luego decide, y después de pequeñas decisiones termina mandando a uno de sus hombres a que lo matara. ¿Okay? No se levantó un día y dijo, hoy voy a hacer esto, sino a lo largo del tiempo fue cometiendo decisiones que quizá lo alejaban de Dios, y terminó en un lugar donde Dios no lo quería. Dios lo puede ayudar, Dios lo perdona, Dios lo ama, pero de repente las decisiones que nosotros tomamos son las que nos llevan a donde estamos. Y creo que todos queremos tomar decisiones que se adecúen a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero en el camino a tomar decisiones creo que pueden pasar muchas cosas. Hace poco, no sé si lo había platicado, yo creo que sí, pero yo estudio en una escuela en Estados Unidos, bueno, pues en línea, en una escuela de una iglesia grande en Estados Unidos. Entonces la iglesia tiene 3 años, ¿no? Son 3 años de estudio. Yo estoy en el segundo año, y pues ¿qué sigue del segundo? Pues el tercero, ¿no? Entonces de repente en la iglesia, entre los compañeros, y eso pasó de primero a segundo, decían, oye, ¿vas a hacer el segundo año? No, pues no sé, es que Dios no me ha dicho nada. Ok, voy a orarlo. Es muy respetable, pero pues si te metiste a primero, sigue segundo, ¿no? Y si te metiste segundo, sigue a tercero, ¿no? Y ya después le preguntaré, o más bien en el camino yo estaré orando para poder avanzar con esas decisiones, ¿no? Yo estaré orando para que Dios me dé clases, para que aprenda, para que mi oración siempre es que eso que aprendo allá lo podamos traer aquí a la iglesia. Mucho de lo que hago allá o aprendo allá lo traigo a los jóvenes, pero de repente no entiendo yo ese razonamiento de le voy a preguntar a Dios si sigue el siguiente paso. Y a veces nosotros en nuestra vida diaria también así somos con algunas decisiones. De repente Dios te pone en un camino, y si ya estás en ese camino que sigue, seguir avanzando, seguir tomando decisiones. Y de repente nos hacemos para atrás. En el mundo de los negocios hay algo que dicen parálisis por análisis, que básicamente ¿qué es? Ponerse a analizar todo y otra vez, y los números y las proyecciones, y en este caso sería si está bien, si está mal, y si pasó esto, y entonces nos pasamos analizando y no tomamos decisiones y no hacemos absolutamente nada. Y muchas veces las decisiones que no tomaron son por nuestras decisiones que tomábamos antes. No sé si les haya pasado eso. De repente puedes estar frente a una situación donde en el pasado te fue mal o tomaste malas decisiones, y entonces te da miedo dar el siguiente paso. Pero quisiera que fuéramos a la Biblia, 2 de Corintios, versículo 5, 2 de Corintios 5, les hice trampa porque yo ya lo tenía abierto ahí. 2 de Corintios 5, 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, llegado ya lo nuevo.
Y podríamos profundizar en lo que significa una nueva creación, que es construir desde cero. Sin embargo, quiero que lo tomemos como este paso que damos. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nosotros, al tomar decisiones, nos seguimos acordando del pasado. Hay algo que le llaman el síntoma, los que saben me corrigen, el postraumático, ¿no? Que es cuando es síndrome, ¿no? Síndrome postraumático, es que tuviste una fuerte impresión y después esa impresión se queda grabado y tienes un síndrome después de ese trauma que tuviste. Y bajita la mano, a veces nosotros como cristianos seguimos teniendo ese síndrome, porque seguimos creyendo que las decisiones que tomamos alejados de Dios trajeron repercusiones malas, y que ahora si tomamos decisiones una vez más puede traer repercusiones malas. ¿Y saben quién quiere que no tomes decisiones? ¿Saben quién quiere que te quedes parado? Isaías 43, hay mucha Biblia hoy. Isaías 43, 18, 19 dice: olvida ya las cosas de antaño. Isaías 43, 18, 19. Ya no vivas en el pasado. Y este versículo me encanta y además me lo he estado encontrando. Creo que Dios me y nos quiere hablar. Dice: ya no vivas en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No te das cuenta? Estoy abriendo camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero estoy seguro que si le analizamos tantito, en nuestra vida va a haber testimonios donde quizá en la semana tenías que tomar una decisión de familia, de trabajo, que implique quizá gastos, que implique riesgos, y esa decisión la tomamos a veces con miedo o desde el miedo. ¿Y qué va a pasar? Y entonces, y me preocupa, y empezamos a tomar decisiones como las tomabas antes. Y este versículo me gusta mucho porque lo que dice es, después de que dice que ya te olvides del pasado, dice: voy a hacer algo nuevo. Y tiene una pregunta ahí clave: ¿no te estás dando cuenta? ¿No te das cuenta de las cosas que estoy haciendo en tu vida? Y yo le preguntaría a cada uno de ustedes, en esa decisión difícil que tienes que tomar, ¿no será que no nos hemos dado cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? ¿No será que no nos hemos dado cuenta que hoy estamos viviendo parados en bendiciones por las que clamamos hace muchos años? ¿Te estará pasando que de repente hoy tienes algo por lo que clamaste? ¿O no pasó algo por lo que tú estuviste pidiendo que no sucediera? Y entonces Dios te está diciendo: hey, date cuenta de lo que yo estoy haciendo. Y vamos a un versículo más, Efesios 4, 22. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Estamos leyendo el 22 y el 23 dice: ser renovados en la actitud de su mente. Son los pequeños detalles que tiene la Biblia. ¿Cómo estamos tomando decisiones? ¿Con miedo? ¿O estamos tomando decisiones sabiendo que somos hijos de Dios? ¿Estamos cambiando ya nuestra mente? ¿O de repente nos siguen dando miedo algunas cosas? Porque la Biblia no dice que nosotros, o que sea de Dios el tener miedo, ¿estamos de acuerdo? Al contrario, dice que debemos ser valientes. ¿Qué decisiones de nuestra vida habríamos tomado diferente si hubiéramos tenido un poquito más de fe? ¿Habríamos cambiado algo? ¿Estaríamos en otro lugar física, mental, emocional, económica, lo que sea, si hubiéramos tomado decisiones con más fe? ¿Y de quién dependieron esas decisiones? ¿De Dios o de nosotros?
¿A ustedes les ha pasado? Y me da, bueno, podríamos tomar muchos ejemplos, pero imagínense pues que de repente vas en la calle, ¿no? A las 12 de la noche, ¿no? Una calle fea. ¿A quién le daría miedo? Pues te puede dar miedo, ¿no? Pero imagínate que vas en la calle fea y que sabes que traes atrás de ti a 7 personas con pistolas, metralletas y que todos te van cuidando. Fue el ejemplo que se me ocurrió. Te daría menos miedo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo caminarías en esa calle solo con miedo? ¿Cómo caminarías en esa calle sabiendo que el que te protege no son los 7 de las pistolas, sino es Dios el que te va llevando con cuidado? No sé si se acuerdan creo que fue en el Rey León, una caricatura donde está el leoncito y le hace rar, ¿no? Y de repente el oso que está enfrente se espanta y sale corriendo. Y el leoncito dice, rar, o sea, se emociona el leoncito porque con su pequeño rugido logró ahuyentar a ese oso grandote. Y lo que había pasado es que más bien el león grande estaba atrás ahuyentando, ¿no? Pero la seguridad que tenía ese leoncito se parece a la seguridad con la que nosotros tomamos decisiones, o a veces nos da miedo porque creemos que todavía vivimos en el pasado cuando estábamos alejados de Dios. Alguien me decía alguna vez, es que no es posible que tengas miedo, me lo decían a mí, porque imagínate, si Dios te cuidó y te ayudaba cuando tú no lo buscabas, ahora imagínate que lo estás buscando todos los días. ¿Cómo debiéramos tomar decisiones? Debiéramos tomar decisiones justo con una renovación en nuestra mente, una renovación en el espíritu. El versículo 24 dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y sanidad. Estamos creados a la imagen de Dios. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros, pero no habita encerrado. La misma Biblia habla de que el Espíritu Santo es como un río de agua que fluye, ¿estamos de acuerdo? Entonces, regresando a la caricatura del leoncito, donde nosotros estamos chiquitos y que necesitaríamos que Dios Padre llegara para espantar a ese león, la realidad es que lo que nos dice la Biblia, que nosotros tenemos esa capacidad, o debiéramos tener esa seguridad de que ese león de Judá vive dentro de nosotros, de que ese león es el que nos acompaña donde quiera que vayamos y nos acompaña en las decisiones que nosotros tomamos. Si tú dices, yo oré, yo clamé a Dios y voy a tomar esta decisión y yo le pedí sabiduría, las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. Pueden salir de las dos cosas, puede salir bien o de acuerdo a como esperábamos, pero pueden salir mal, que sería de acuerdo no a como esperábamos, pero quizás sea mal para nosotros, porque si clamas, si oras, si le pides sabiduría a Dios y tomas decisiones, cualquier cosa que pase es para bien para los que aman a Dios. ¿Debiéramos tener miedo al tomar decisiones? ¿Qué es lo que pasa? Que de repente nosotros podemos encontrarnos como el rey David. Tomamos una pequeña mala decisión y de repente otra, y de repente otra, y cuando nos damos cuenta ya andamos por otro lado. Yo lo que siempre he comentado con la familia es que cuando la iglesia o la religión más bien le enseña a un niño que si se porta mal Dios lo va a castigar, y si se porta mal le va a ir mal, ¿qué es lo que pasa con el niño? Que el niño comete una pequeña travesura, hay niño, joven, adolescente, adulto, ¿y qué pasa? ¿Dios lo castiga por esa pequeña equivocación? ¿Y de repente vienen rayos del cielo y se va a morir el niño? No, pero le enseñaron eso, le estuvieron diciendo durante años que si se porta mal, Dios lo va a castigar. Entonces, en lugar de haberle enseñado que estuviera pegado a Dios por amor, le enseñaron que tenía que estar pegado aquí porque si no lo castigaba. Y entonces, ¿qué pasa después? Que da un paso y Dios no lo castiga, y da otro, y no ese rayo del cielo que iba a llegar y lo iba a matar si hacía malo, y que el niño, si veía algo que no debía ver, el niño lo ve y no pasa nada.
Es que si ves eso y si te juntas con eso y si dices esas malas palabras, y entonces el niño ya vio, ya dijo malas palabras, ya se juntó y sigue sin caer ese rayo ensordecedor. Y cuando se da cuenta, el niño está niño, joven, adulto, está totalmente alejado de la perfecta voluntad de Dios. Y de repente eso es lo que nos pasa a nosotros, que empezamos con pequeñas cosas que nos van alejando de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque podemos equivocarnos. Y creo que aquí hay un punto importante que nosotros debemos revisar en las decisiones que estamos tomando hoy. Hay un disparador que nos hace tomar esas malas decisiones. Hay una pequeña cosita en nuestras vidas, y creo que vale la pena que lo reflexionemos, que nos hacen dar ese pequeño paso en falso. Somos nuevas criaturas, tenemos una mente renovada. Entonces, ¿por qué debiéramos estar regresando al pecado? No levante la mano, pero de aquí, ¿a quién le gusta pecar? A lo mejor la mayoría dice, no, pues a mí no, ¿por qué pecas? No. Pero ¿qué pasa antes de cometer ese pecado, antes de regresar a esa mala decisión? Que hubo algo que lo disparó. Oye, es que quizá yo tengo un problema con alguna persona, yo tengo un problema con pornografía. Bueno, ¿qué te hace caer en ese problema? No, pues cuando estoy solo. No, pues a las 11 de la noche, en fin, las cosas que sean. ¿Qué debieras hacer? ¿Buscar estar solo o buscar compañía? Es que yo tengo un problema con este vicio. Bueno, ¿cuándo se te dispara ese problema? ¿Tienes identificados esos disparadores o esos gatillos que hacen que tú cometas ese error una vez más? ¿Los tienes claros? ¿Te has sentado a hablar con Dios para decirle, es que Dios, yo no puedo enderezar el camino solo? Quiero tomar buenas decisiones, pero sigo cayendo en el pecado. ¿Qué tendrías que hacer? Sentarte con Dios y empezar a tomar buenas decisiones. Empezar a identificar qué es lo que hace que peques. Y entonces, humanamente, buscar las circunstancias y las situaciones que te alejen de ese disparador. Claro que Dios te va a ayudar. Claro que Dios orar y te va a dar sabiduría, pero recuerden que dijimos que hoy estás aquí sí porque era plan de Dios, pero también porque tú tomaste la decisión de venir. ¿Qué pasa si nos ayudamos a tomar mejores decisiones? ¿Qué pasa si antes de tomar una decisión tomamos unos segundos? Quiero que pienses en una de las peores decisiones que has tomado en tu vida, esa que te cambió la vida por completo. Debe haber un momento en el que tú pudiste haberte detenido y dar un paso atrás, en el que tú pudiste haber orado y dar 2 pasos atrás, o 3, o 4. Seguro, en cualquier problema en el que nos metimos, hay un momento, como lo hubo con David, que pudimos haber cambiado de decisión y cambiar el rumbo de nuestras vidas. Alguna vez yo había estudiado mucho y le estaba dando vueltas a la Biblia para tratar de identificar si un proceso que estamos viviendo, o sea, la Biblia habla de que somos pulidos, el oro se pule con el fuego, ¿no? Entonces hay procesos que tenemos en nuestras vidas. Y durante meses estuve estudiando la Biblia para tratar de determinar para tratar de resolver una pregunta que yo tenía. Yo decía, Dios, ¿es posible que un proceso que yo estoy viviendo lo haga más corto? ¿No? Esa era mi pregunta. Es decir, Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiar tu corazón. Mi pregunta era, ¿podemos hacer ese tiempo más corto? Porque a veces está medio feo, ¿no? Cuando estamos siendo pulidos está medio feo. Entonces yo estudiaba la Biblia pues para que me dijera, sí puedes más corto, ¿no? Como la clavecita. Y lo que encontré, y que creo que es una gran respuesta, y lo encontré aquí y lo consulté en otros lados, es que sin duda nosotros no podemos acortar un proceso por el que Dios quiere atraernos. Pero lo que me quedó claro es que sí podemos alargarlo. Dios quiere cambiar tu corazón a través de una situación. Dios quiere llevarte por un camino largo
¿Recuerdan este pasaje de la Biblia? Dios saca al pueblo de Egipto, se lo quiere llevar a la tierra prometida, pero dice, lo voy a llevar por el camino largo. ¿Para qué? Para que si se va por el corto, puede tener batallas y entonces se va a querer regresar. Entonces, en la sabiduría de Dios, van el camino largo. ¿Los judíos pudieran hacerlo más cortito? No, iban a ir por el camino largo porque Dios los estaba cuidando. Iban a ir por el camino largo porque si los llevaba por el corto, se iban a querer regresar a ser esclavos. ¿Te hace sentido en tu vida? ¿Algún proceso donde si se hubiera resuelto rápido, hubieras regresado a ser esclavo de algún pecado, de algún problema? Y entonces Dios te lleva por el camino largo. ¿Pero qué pasó? Se quejaban del maná, adoraban, echaban pleito. Y entonces, ¿qué sí pudieron hacer? El camino largo, que no recuerdo ahorita cuánto físicamente hoy se calcula que puede hacerse, creo que son como, no sé si 40, 50 días caminando, creo que es un poquito más, uno, 2, 3 meses, lo llevaron a 40 años. ¿Quién lo llevó a 40 años? ¿Quién fue el detonante que lo llevó a 40 años? El pueblo, no Dios. ¿Será que acaso nosotros estamos llevando un proceso de nuestras vidas a un plazo más largo por las decisiones que tomamos? Y no es para sentirnos culpables, al revés, una vez más, es para que hagamos una pausa para tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy en tu vida? Vayamos a Hebreos 12, Hebreos 12, versículo 1, Hebreos 12, versículo 1 y 2. Habla justo de eso. Hebreos 12 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Hemos hecho eso? Hemos dejado completamente el pecado de nuestras vidas para entonces, y esto me encanta a mí, dice, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Aquí en varios momentos hemos hablado de esas cosas que seguimos cargando y muchas veces esas cosas son pecados. Y el problema es que si seguimos por ese camino, nosotros solos estamos alargando el sufrimiento de nuestras vidas. ¿Dios quiere que sufras? Yo creo que no. Dios quiere transformar tu corazón, Dios quiere transformar tu pero no te quiere sufriendo. Pero si no entiendes, los que son padres lo han hecho con un niño, el niño no entiende, y el niño no entiende, y de repente, ¿qué hace el padre? Bueno, déjalo que se caiga a ver si entiende, ¿no? ¿Es que no lo quiere? No, es que quiere que entienda. ¿Por qué? Porque hay un propósito superior a eso. Pero si el niño es necio, ¿no? Y si no es tan niño, ya somos nosotros de adultos los que no estamos dejando atrás eso. Recuerden que Dios ya nos perdonó absolutamente todo lo que hacemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Justo tomar decisiones. Tomar decisiones sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Creen ustedes, ya quedamos que a veces tomamos decisiones con miedo, pero creen que en alguna decisión les haya faltado fe? ¿Ha habido algún momento de su vida en el que si hubieran tenido un poquito más de fe, hubieran aguantado un poquito más esa situación y su vida sería diferente? Es decir, vas dando 5 vueltas a la muralla para que se caiga, ¿no? Y ahí estás. Y luego das la 6ª vuelta. Y entonces nos empezamos a quejar, y Dios mío, ¿por qué no pasa nada? Dios mío, ¿por qué a mí? Yo tan buena onda que soy. Y abandonamos. ¿Hay alguna cosa en la vida en la que quizá la abandonaste en la 6ª vuelta? ¿Hay alguna cosa en la vida en la que si hubieras tenido más fe, hubieras aguantado más y tu vida sería diferente?
Y no aguantar el sufrimiento. Me refiero a mantenerte en fe y decir, esto va a salir. ¿Crees que haya habido alguna vez en la que orando por alguien te hubiera faltado una oración más para que ese milagro sucediera? ¿Se acuerdan de Jesús? Y este versículo me encanta, cuando Jesús ora 2 veces por un ciego. ¿Qué hizo Jesús cuando el ciego solo veía como árboles? No, pues ya no vio, ya quítese de aquí, ¿no? O lo que hizo fue orar una segunda vez. ¿Cuántas decisiones de nuestra vida, o más bien, cuántas veces hemos tomado la decisión de abandonar algo en nuestra vida que hubiera traído un resultado diferente? ¿Te acuerdas de esa persona por la que hace años orabas para que viniera Cristo y que un día dejaste de orar? ¿Hay alguien así en tu vida? ¿Hay alguien por el que tú orabas fuerte y decías, yo voy a orar por este para que se convierta, hasta que de repente se te olvidó y no se convirtió? ¿Qué tal si en una de esas nomás una oradita faltaba? Dice Darwin que orar por alguien por sanidad es como una tapa de mayonesa, ¿no? Que se la pasan al primero y no abre, se la pasan al segundo, no abre, y de repente ya llega un tercero y ya abrió, ¿no? Entonces dice, no es que esté más fuerte, es que ya llevábamos todos trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esa oración que tú habías hecho te faltó una para que funcionara? Tenemos 2 cosas ya. Nos está faltando fe al momento de tomar las decisiones. Estamos tomando decisiones con fe, o quizás seguimos orando, que es el caso que le decía de la escuela, año 1, 2 o 3, o quizás seguimos orando todavía por esas cosas donde Dios ya te dio la victoria. Y entonces podríamos cambiar nuestras oraciones. El pueblo judío le dice a Moisés, cuando van escapando de Egipto, ayúdanos, pues tenemos al faraón atrás y el mar enfrente. ¿Qué dice Moisés? Espérense, Dios nos va a ayudar. ¿Y qué le dice Dios? Pues yo qué, ¿no? ¿No será que en alguna de nuestras decisiones Dios también nos esté diciendo, pues yo qué? ¿No será que en algunas de las decisiones Dios nos esté diciendo, yo ya te di la victoria? Y nosotros seguimos clamando y gritando, y no porque esté mal, pero quizá estemos clamando y gritando por una cosa en la que solo falta que nosotros tomemos decisiones. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Levantar la vara y partir el mar. ¿Quién tenía que tomar la decisión de partir el mar? Moisés. ¿No será que esa situación que estás viviendo solo te falte que tú tomes decisiones para que las cosas cambien? ¿Habrá alguna así? Lo importante, creo, puede haber momentos, creo yo, totalmente, llamémosle espirituales, como la alabanza, donde estamos teniendo una conexión y una comunicación con Dios, pero también nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En la parte del cuerpo, nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Quieres un cambio radical? ¿Cómo tiene que ser tu decisión? Radical. ¿Qué transformación tienes que hacer? Está bien, no hay problema. ¿Qué transformación tienes que hacer? Una transformación radical. ¿Hay algo en tu vida que debas abandonar? Por ahí vi unas caras de sí y unas caras de no. Para los que dijeron no, entonces son perfectos. Lo voy a hacer así para no ver a los Hay algunas cosas en nuestra vida que debemos dejar. ¿Y por qué no las has dejado? ¿De quién depende que las dejes? Dios mío, ayúdame a dejarlo. Bueno, sí, pero ahí estás, ¿no? Dios mío, ayúdame a cambiar. Pues cambia. Apocalipsis 13, 15, 16. Este versículo, como hay un chiste, ¿no? Que dicen que alguien abre la Biblia y dice, Dios, háblame, ¿no? Y la abre y dice, Judas se ahorcó. No, espérame, Dios, no, así de fuerte, no.
Entonces, este es uno de esos versículos, porque Apocalipsis 13, 15, 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, así, ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, no eres frío ni caliente, y a los tibios los vomitaré de mi boca. Sopas, ¿no? Ese es como el de Judas se ahorcó también, ¿no? Abres la Biblia y ¡pum! ¡Háblame, Dios! ¿Qué te falta para dejar esas cosas que no has dejado? ¿Te falta ir más a fondo? ¿Te falta tocar más fondo en tu vida para que entonces si digas: no, Dios, ahí muere, sí lo dejo? ¿No será eso el equivalente a nosotros alargar un proceso? Porque no estamos dejando eso que Dios quiere que dejes. Y después va a haber otra cosa, y después va a haber otra cosa, y Dios te va a ir moviendo de lugar. Justo buscamos esa perfección del Hijo de Jesús. Si estamos aquí, si estamos vivos, es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Qué decisión tienes que tomar ya? Y tiene que ser una decisión radical. Y tiene que ser una decisión justo sabiendo que Dios está contigo. Porque si no estamos tibios, ni fríos, ni calientes. ¿Hay alguna historia justo en nuestras vidas que pudiera haber sido diferente si no hubiéramos sido tibios? ¿Hay algo que pudiéramos haber hecho diferente? A mí me ha pasado muchas veces donde digo: ay, creo que le debí haber entrado con más fuerza, pero en ese momento tenía miedo. Ay, creo que aquí pude haber hecho esto, pero no lo hiciste. Y aprendemos. Pero hoy, ¿en qué decisiones estamos siendo tibios? ¿Qué cosas debemos dejar? Génesis 12, 14. Dios le habla a Abraham. Génesis 12, 14, les dije que había mucha Biblia hoy, porque son ejemplos puntuales de las decisiones y las repercusiones que hay en la Biblia. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Hay dos palabras ahí tremendas: deja y vete. Pero creo que no estoy leyendo el versículo correcto, ¿eh? ¿Ven? Ahí tomé una mala decisión. Denme un segundo. Génesis 12. ¿Qué dije yo? ¿Sí, no? Perdón, es 12:1, no es 12:14. Perdón, Génesis 12:1. Ajá, Génesis 12:1 estamos leyendo, perdón. Génesis 12:1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Otra versión dice: deja a tu patria y a tus parientes y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Algunas otras versiones dicen: maldeciré a quien te maldiga. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, ¿qué hizo Abraham? ¿En serio, Dios? A ver, Dios, dime otra vez, porque como que no me queda claro. ¿Y Dios qué voy a hacer allá? Pero si mis tías me caen bien, ¿será Dios el que me dijo que me vaya? ¿O simplemente toma una decisión? A veces en la Biblia, por ejemplo, justo cuando vemos que va a matar a su hijo para sacrificarlo a Dios, creo que a veces como que lo suavizamos, ¿no? O sea, un padre que dice: sí, voy a sacrificar a mi hijo como el cordero para entregárselo a Dios, suena muy suavecito, ¿no? Aquí le está diciendo a Abraham: vete de tu familia, deja lo que estás acostumbrado, deja lo que tienes, deja quizá por lo que tú has trabajado, que yo te voy a llevar a otro lugar. ¿Será que Dios en algún momento de tu vida te está diciendo que dejes algo a lo que estás acostumbrado, dejes algo con lo que estás cómodo
para moverte hacia nuevas cosas porque Él tiene una tierra prometida para ti? ¿Y será que nos aferramos a algunas cosas que tenemos en nuestra vida? Y pueden ser muchas. No se trata de que mañana ya se salgan de su casa con una mochila y ya no vuelven a la iglesia. No, traigámoslo a nuestra vida. ¿Están de acuerdo en que hay cosas que podemos dejar? ¿Se acuerdan hace rato que les pregunté que quién todo en su vida era perfecto? No recuerdo cómo fue la pregunta, pero alguien dijo, sí, yo sí. No. Hay cosas que debemos dejar en nuestra vida. ¿Qué esperamos para dejarlas? ¿Estamos siendo tibios? Ay, ¿qué le pasa a los tibios? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos, insisto, que tomar decisiones. Marcos 16:15, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Si Dios ya les había dicho que fueran por todo el mundo, ¿qué tenían que hacer los discípulos? Bueno, si Jesús le había dicho que fueran por todo el mundo, ¿qué tenían que hacer los discípulos? ¿Por dónde? Por todo el mundo. ¿O tenían que estarle preguntando a cada rato a Dios qué tenían que hacer? ¿O tenían que estarle preguntando a Dios si se inscribían al segundo año? Y lo digo con amor y respeto para quien lo hacen, ¿no? Oye, o nuestras oraciones, ¿acaso tendrán que ser, Dios, tú ya me dijiste que vaya a predicar a todo el mundo, entonces voy para allá, cuídame. Y ahora voy para allá y cuídame. Y siento que me tengo que regresar, voy y cuídame. ¿Por qué? Porque tú me diste la indicación de que fuera a todo el mundo a predicar el evangelio. O tenemos que estarle preguntando a Dios todos los días si tenemos que hacer lo que Él ya nos dijo que tenemos que hacer. Si ya nos está diciendo que nos quitemos la vieja ropa del pecado, ¿qué tenemos que hacer? Quitarnos la vieja ropa del pecado, despojarnos del pecado. Y si le pregunto una vez más, que a quién le gusta pecar, pocos van a levantar la mano. Pero entonces, ¿por qué no lo dejamos, no? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Ya tomemos decisiones. Y si hoy salimos de la iglesia y la mitad toma decisiones y la mitad no toma decisiones, ¿qué vidas creen que cambian? Los que tomaron decisiones. ¿Es diferente Dios? ¿Qué vida va a cambiar? ¿Qué vida va a ser transformada? La de aquellos que tomen decisiones. Filipenses 3:13, estoy por llegar a los últimos versículos. Filipenses 3:13 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Filipenses 3:13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Algunas otras traducciones de la Biblia dicen, aún no lo he logrado, todavía no lo logro, hablando de esta transformación. Y aquí les preguntaré una vez más, ¿ya lo logró alguien de aquí? No. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Seguir trabajando, seguir tomando decisiones para alcanzar esa perfección. ¿De quién depende una vez más? ¿De Dios o de nosotros? Ayer le venía comentando a la pastora justo lo platico como historia. Iba caminando en la calle y de repente veo a una persona descalza, bien vestida pero descalza, bueno, una playera, o sea, no sucia, de aspecto sucio. Me acerco a esta persona, alguien se acerca, pide dinero para comida, y en lo que medio buscábamos ahí para darle algo, nos empieza a contar su historia, ¿no? Y entonces nos dice, oye, pues me deportaron de Estados Unidos, llevo 4 días en Ciudad de México, me trajeron aquí y pues ya me soltaron, ¿no? Entonces no tengo dinero, no tengo nada que hacer. Ayer dormí en un albergue, me robaron los zapatos,
y pues quema el piso, ¿no? ¿Qué podía hacer yo? Pues darle lo que traía de monedas, ¿no? Y me acordé que en la cajuela traía mis botitas que uso para la iglesia. Unas cafecitas bien bonitas. Y que me gustaron. Pero yo traía zapatos en ese momento. ¿Qué podía hacer? ¿Qué creen que hice? Pues no. Con cierto, no dolor, pero todavía pregunté, traigo mis botas, ¿no? Y pues ya, pues, ¿quieres unas botas? ¿Qué me iba a decir? ¿De qué color son, no? No, pues sí, pues vamos, ¿no? Ya voy caminando y creo que hasta lento caminé, ¿no? No, no es cierto. Voy caminando, llego, tomé una decisión, ¿no? Porque podía haberle dado unas monedas, ¿están de acuerdo? Y tomé una decisión, e insisto, lo platico como anécdota nada más, ¿no? Porque sea yo, pues caminamos al coche, el coche estaba a cuadra y media, el compadre pues sí, sufriéndole un poco, me empieza a platicar su vida, bueno, parte de su vida, me deportaron, fui a pagar una multa, me sacaron de Estados Unidos, me subieron a un avión y me regresaron a México. Tengo una esposa allá, tengo 2 hijos, el hijo casado, la hija casada, y empieza a platicarme, y yo sé hacer jardinería, y sé hacer plomería, y techos, y utilizaba como palabras pochas, dice, ¿no? Y entonces el roofing, y el no sé qué, y el gardening, y yo, pues sí suena, ¿no? Llegamos, historia corta, llegamos a donde estaba el coche, pues abrí la cajuela, saqué mis botitas, cafés y se las di. Y se siente en ese momento y le digo, oye, ¿me dejas orar por ti? Y entonces se empieza a orar por él y al orar por él se empieza a quebrantar esta persona y me dice, me pregunta si era pastor, le digo, no, pues no. Y no soy pastor. Todavía no. Y al final me dice, es que yo soy cristiano. Y yo allá en Estados Unidos me pusieron mi bata blanca y me metieron a la alberca para bautizarme. Y es que yo conozco de Jesús. Y entonces, muchas gracias por esto. ¿Dónde está su iglesia? Porque quiero ir a ponerme a cuentas con Dios. Al final le di una dirección de una iglesia que yo conozco por la zona en la que estaba. Le dije, mira, pues mi iglesia está muy lejos, para que vayas, eres bienvenido, pero si no, está esta iglesia aquí, ¿no? Y ya, lo dejamos ahí a esa persona, intentamos marcarle a su familia, no pudimos. Pero ¿a dónde voy con todo esto? ¿Para presumir que regalé mis botitas? No. Fue una decisión, ¿están de acuerdo? De decir, ahí te va, ¿no? Y ¿creen que haya sido casualidad que fuera cristiano? ¿Creen que haya sido casualidad que conocía de Dios? ¿O fue Dios usándonos en ese momento para hablarle a esa persona? ¿Fue a la iglesia hoy? No lo sé. Quizá no lo sepa nunca en la vida. Pero quizá esa fue el último jaloncito a la tapa de la mayonesa para que esta persona diga, voy a ponerme a cuentas con Dios. ¿Creen que me preocupan las botas hoy? Voy a tener unas bien bonitas. Pero ¿qué pasó? Tomé una decisión. Y ha habido otras ocasiones en las que yo he tomado la decisión de seguirme de largo. Y si yo tomo la decisión de seguirme de largo, Dios va a dejar de usarme a mí, pero va a usar a alguien más. ¿Qué decisiones en nuestra vida están haciendo que Dios deje de usarnos para bendecir a alguien más aquí en la tierra? ¿Qué decisiones de nuestra vida nos están haciendo que nos alejemos de Dios y por lo tanto nos estamos alejando del camino que Él tiene para nosotros? ¿Qué podemos cambiar en nuestras vidas? Y creo que ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Qué podemos cambiar para hacer diferentes nuestras vidas y ser usados por Dios para bendecir a las demás personas? Ustedes creen, y no lo hice por eso, que, es más, el día que las traiga se las voy a presumir. O sea, ¿creen que para Dios es un problema un calzado?
¿Creen que para Dios es un problema bendecirnos de alguna manera? Pero alguien tiene que tomar la decisión de salir a los demás, ayudar a los demás. Proverbios 13:20, leo dos citas bíblicas más y termino. Proverbios 13:20, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Quién quiere dificultades? Nadie. Entonces, ¿qué haces juntándote con necios? Ah, caray. ¿Dónde están tus amistades? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está con quién hablas? ¿Dónde está aquel grupo de WhatsApp que más lees? Porque donde están esos tesoros es donde está tu corazón. Hechos 2, versículo 42 y versículo 47. Hechos 2, 42, 47. Capítulo 2, versículo 42, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y a la oración. Todos los creyentes, dice el versículo 44, se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Dice el versículo 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casa para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Una vez más, todos en conjunto, todos siendo iglesia, no nada más aquí, también afuera. A mí me encanta cuando salimos los domingos, el último domingo del mes, a compartir en la calle, que se arman equipos y de repente, oye, la hermana, no, pues ya anda hasta por allá, ¿no? ¿Por qué? Porque está compartiendo el evangelio, porque está hablándole a los demás de ese Dios maravilloso que tenemos. Y por último, para tomar decisiones, confiemos en que Dios está con nosotros. Confiemos en que puede haber tormentas y la tormenta puede mover la barca, pero si Jesús va con nosotros en esa tormenta, no nos vamos a hundir nunca. Y si nos pasa que salimos a caminar y nos hundimos, ¿qué va a hacer Jesús? De inmediato nos va a extender la mano para levantarnos. Ayer estaba viendo, no sé si han visto ustedes, hay una serie que se llama La Rosa, no es cierto, no se llama La Rosa de Guadalupe, que se llama El Elegido o The Chosen. Es una aplicación que bajas y cuenta los evangelios, está muy bien hecha, traducida a no sé cuántos países, es gratis, se llama The Chosen o El Elegido. Pero bueno, estaba viendo cómo hicieron, narra los evangelios, está muy bonita la serie, pero estaba viendo cómo grabaron cuando justo se salen de la barca a caminar y se hunden, ¿no? Y Jesús lo ven llegar y entonces ahí están con la filmación y se ve el agua y se ve la barca y me emocionó porque ves a los actores que están tratando de parar sobre un tapetito que les ponen, ¿no? O sea, como de foamy, así como un tapete para que se paren ahí y entonces ya con la producción de la película hagan que parezca que va caminando sobre el agua. Y me daba risa porque tenía como 5 salvavidas alrededor, o sea, al pendiente ahí con sus flotadores, y estos cuates tratando de caminar y repetían la toma, pues porque no parecía que caminaban. Y justo me pareció tierno y risa porque decir, mira, imagínate qué ha de haber sentido estos cuates cuando de repente en toda esa tormenta Jesús se para caminando. ¿Te lo imaginas que en medio de tu tormenta Jesús está ahí parado, caminando? Y que no necesitas 5 flotadores, un tapetito para que puedas vivir la calma que Dios tiene para nuestras vidas. Y esa calma es con la que nosotros debemos tomar decisiones. Con esa tranquilidad es con la que debemos decir, voy a hacer A, voy a hacer B o voy a hacer C. Tratando de englobar todo esto, y me gustaría nada más cerrar con una oración, pero tratando de englobar esto, hay cosas en nuestra vida que nos están alejando de la voluntad de Dios. Hoy existen cosas en nuestra vida.
Y existen estos, en inglés dicen trigger o disparadores, estas cosas detonantes, le llamaría, estos detonantes que te están haciendo regresar al pecado. ¿Cuáles son? ¿Cómo nosotros podemos cuidarnos de esos detonantes para alejarnos? Insisto, es cuando estás solo, es cuando estás triste, es cuando llevas días sin orar, es cuando, no sé, recibes una mala noticia, es en las noches, es en las mañanas. Ya lo tengo identificado, ahora ¿qué voy a hacer? Yo, por ejemplo, dormía muy, bueno, duermo muy mal, me levantaba 2, 3 de la mañana, ojo abierto, y entonces me di cuenta que al poner alabanzas, me volvía a quedar dormido. Ponía alabanzas y se dormía, pecadorzote, no, era la paz de Dios que venía a mi vida y que entonces podía continuar durmiendo. Y llevo semanas, si no es que meses, donde me despierto y si por alguna razón no puedo dormir bien, alabanzas. ¿Qué hice? Busqué una solución humana. Es Dios el que está actuando, pero yo estoy tomando decisiones. Entonces, veamos cuáles son nuestros detonadores. Alejémonos de nuestros pecados. Hay veces que Dios quiere que dejes cosas fuera, que ya dejes esas cosas, que ya dejes esas relaciones, que ya dejes esas amistades. No quiere decir que no dejes de orar por ellos, no quiere decir que que le dejes de compartir del evangelio, pero quizá sí que te dejes de ir a cotorrear con ellos, ¿no? Quizás sí que te dejes llevar por el chisme cuando hay chisme, quizás sí que te dejes llevar que dejes de llevarte por el mal hablar cuando alguien está hablando mal. Y por último, en la Biblia muchas veces se repite, sobre todo en Josué, sé fuerte y valiente, no tengamos miedo porque Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Donde quiera.